Hola, bienvenidos al curso de álgebra, esta vez con el video del cuerpo de los números complejos. Definimos el conjunto C de todos los elementos de la forma A más BI con A y B reales, donde I cuadrado es igual a menos 1. Este conjunto lo llamaremos el conjunto de los números complejos y en él podemos definir una operación de suma que funciona por componente, es decir, si sumo los complejos A1 más B1i con A2 más B2i, entonces obtengo A1 más B2 más B1 más B2 por i. Y también podemos definir una multiplicación donde Z1 por Z2 es igual a A1 más B1 por i por A2 más B2 por i. Y si hacemos la multiplicación de estos dos paréntesis, obtenemos A1 A2 menos B1 B2 más A1 B2 más A2 B1 por i. Notemos que estas dos operaciones son cerradas, es decir, que cada vez que sumo dos números complejos, el resultado es un número complejo y cada vez que multiplico dos números complejos, el resultado es también un número complejo. Por ejemplo, sumemos el complejo 2 más 5i con el complejo 3 más 7i. Entonces obtenemos 2 más 3 más 5 más 7 por i. Y esto es 5 más 12i. Si sumamos 2 menos 4i con menos 3 menos i, entonces obtenemos 2 menos 3 más menos 4 menos 1 por i. Es decir, menos 1 menos 5 por i. Si multiplicamos 1 más i con 1 menos i, entonces tenemos 1 menos i más i menos i cuadrado, porque es 1 por 1 es 1, 1 por menos i es menos i por 1 es i, y finalmente i por menos i es menos i cuadrado. Pero recordemos que i cuadrado es menos 1, por lo tanto este menos i cuadrado se transforma en un 1, estos i se cancelan y me queda 1 más 1, que es 2, más 0 por i, o simplemente 2. Si multiplicamos los complejos 2 más i con 3 menos i, entonces obtenemos 6 menos 2i más 3i menos i cuadrado, es decir, reemplazando que menos i cuadrado es 1, obtenemos 6 más 1 más i, finalmente 7 más i. Observación. Consideremos z igual a más bi un número complejo, entonces su inverso aditivo es el complejo menos z dado por menos a menos bi. Teorema. El conjunto de los complejos con estas dos operaciones es un cuerpo. Es decir, la operación suma es asociativa. Existe el neutro aditivo, en este caso el neutro aditivo es el 0, que se puede escribir como 0 más 0 por i. Todo elemento complejo tiene un inverso aditivo. La operación suma es una operación conmutativa. El 1 de los complejos es 1 más 0 por i, es el neutro de la multiplicación. Cada elemento distinto de 0 es invertible en C, es decir, tiene un inverso multiplicativo. Esto será discutido más adelante. La operación multiplicación es asociativa, es conmutativa y la multiplicación distribuye sobre la suma. Algunas aclaraciones respecto al teorema anterior. Primero, el neutro de la multiplicación es el complejo 1 más 0 por i, también escrito como 1. De hecho, 1 por a más bi es lo mismo que 1 por a más 1 por bi, que es lo mismo que a más bi. Y para todos z, w1 y w2 complejos, se tiene que z por w1 más w2 es lo mismo que z por w1 más z por w2. Esto es lo que quisimos decir cuando dijimos que la multiplicación distribuye sobre la suma. Definimos para un número complejo a más bi la parte real y la parte imaginaria. La parte real de z, que escribimos re de z, es que la parte que no tiene i, es decir, el a. Y la parte imaginaria, que escribimos como imz, es la parte que sí tiene el i, o sea, el b. Por ejemplo, para el complejo 2 más 3i, 2 es su parte imaginaria y 2 es su parte real y 3 es su parte imaginaria. Para determinar las partes real e imaginaria del complejo 1 más 2i por 3 más 4i, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. Al multiplicar, obtenemos menos 5 más 10i, y por lo tanto la parte real es menos 5 y la parte imaginaria es 10. Para los números complejos z y w, las siguientes propiedades son ciertas. La parte real de z más w es la parte real de z más la parte real de w. La parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. Y si a es un número real, entonces la parte real de az es igual a veces la parte real de z. Por otro lado, la parte imaginaria de az es a veces la parte imaginaria de z. Gráficamente, los números complejos se pueden representar en el plano. Tenemos en el eje horizontal la parte real y en el eje vertical la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo,
este complejo que está aquí, 2 más i, tiene 2 en la parte real y 2 en la parte imaginaria. Este, por ejemplo, menos 1 más 3i, tiene menos 1 en la parte real y 3 en la parte imaginaria. Menos 3 menos 3, perdón, menos 3 menos i, menos 3 en la parte real, menos 1 en la parte imaginaria. 3 menos i, 3 en la parte real, menos 1 en la parte imaginaria. Definamos lo que es el complejo de un conjugado. Entonces, para esto, consideramos z igual a más bi, un complejo, y su conjugado, el cual escribimos como z con una barra encima, se define como a menos bi. Es decir, cambiamos el signo de la parte imaginaria. Gráficamente, lo que tenemos es que es una reflexión respecto del eje real, respecto del eje horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos z1 es 2 más 2i, el conjugado es 2 menos 2i. Si se fijan, hay una reflexión respecto a esta recta. Z5, que es 1, la reflexión sobre esa recta es el mismo. Z4, su conjugado está aquí, menos 3 menos i, y así sucesivamente. Propiedades de la conjugación. Z más w conjugado será z conjugado más w conjugado. La multiplicación también separa. Z por w conjugado es z conjugado por w conjugado. Doble conjugación me deja igual. La parte real de un conjugado es la misma que la parte real sin conjugar. Y la parte imaginaria saca un signo menos. La parte real de un número se puede escribir como z más z conjugado a medios. Y la parte imaginaria se puede escribir como z menos z conjugado partido por 2i. Ejemplo, determine para qué valores del parámetro a en R el complejo definido por z igual a más i dividido por a menos i es 1 real, 2 puramente imaginario. Entonces lo primero que vamos a hacer es amplificar este complejo por a más i de manera de obtener un número que en el denominador tiene un número real. Como vemos aquí, a cuadrado menos 1 partido por a cuadrado más 1 más 2 veces a partido por a cuadrado más 1 por i. Entonces, si quiero que el complejo sea puramente real, necesito que su parte imaginaria sea 0. Y eso pasa cuando a vale 0. Por otro lado, si queremos que sea puramente imaginario, entonces necesitamos que la parte real sea nula. Y esto quiere decir que a cuadrado menos 1 sea 0, es decir, que a cuadrado sea 1, y por lo tanto a debe ser 1 o menos 1. Definamos ahora lo que es el módulo de un número complejo. Si el z es igual a más bi, definimos su módulo o la norma de z, cual escribimos con la misma notación que usamos para el valor absoluto de los reales, a la expresión raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y podemos ver que gráficamente el módulo de un número complejo significa la distancia que hay entre el punto en el plano y el origen. Por ejemplo, para el complejo 3 más 4i, la distancia de este punto al origen es 5, pues la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5. Propiedades del módulo. Para todo par z y w en los complejos se cumple que el módulo de z cuadrado es igual a z por z conjugado, el módulo de z por w es el módulo de z por el módulo de w, el módulo de z es igual al módulo de menos z, que a su vez es igual al módulo de z conjugado, que a su vez es igual al módulo de menos z conjugado. También se cumple la desigualdad triangular, es decir, el módulo de z más w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w, y para z distinto de 0 se tiene que z a la menos 1, conocido también como 1 partido por z, se puede determinar haciendo z conjugado dividido por el módulo de z al cuadrado. Y entonces z a la menos 1 es igual a 1 partido por z. Si amplificamos por z conjugado, entonces obtenemos z conjugado partido por z conjugado. Pero sabemos que aquí el denominador, z por z conjugado, es igual al módulo de z al cuadrado. Por lo tanto, obtenemos el último punto del teorema anterior. Ejemplo, determinemos el inverso multiplicativo de 1 más 2i. Entonces, si z es 1 más 2i, z a la menos 1 es 1 partido por 1 más 2i. Amplificando por el conjugado, 1 menos 2i, obtenemos 1 menos 2i en el numerador y 1 más 4 en el denominador. Por lo tanto, el inverso multiplicativo es 1 quinto menos 2 quintos i. Por otro lado, si determinamos el inverso multiplicativo de w igual a 3 más 4i partido por 1 más i, entonces amplificamos por... 1 partido por w es 1 partido por 3 más 4i dividido a su vez por 1 más i, que es lo mismo que 1 más i dividido por 3 más 4i.
Amplificando por el conjugado, obtenemos que esto es 7 menos i partido por 25. Demuestre que la parte imaginaria de un número complejo que satisface que el módulo de z es igual al módulo de 3 menos i es igual a 3 medios. Entonces, para esto, supongamos que z es igual a más bi y por lo tanto el módulo de z es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación, considerando además que el módulo de z menos 3i es a cuadrado más b menos 3 al cuadrado, entonces tenemos que esta implicancia es cierta. Elevando al cuadrado, eliminando las raíces, obtenemos esto, se cancelan las a ambos lados, desarrollamos el cuadrado y obtenemos la ecuación menos 6b más 9 igual 0, y por lo tanto b, que es la parte imaginaria de z, es igual a 3 medios. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Que tengan